Queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo lunes cultural de la Catedral. Bueno, no me voy a extender en la presentación del doctor Antonio Chacón porque es de sobra conocido. Veo alguna cara nueva y quizá, si no lo conocen, simplemente mencionar que es director archivero del Archivo de la Catedral de Cuenca. Este archivo de la catedral es lo que es gracias al paso de los siglos, pero gracias a la labor de don Antonio especialmente, que ha trabajado minuciosamente en él y que todavía está desarrollando una importantísima labor y quedan muchas cosas todavía por escrutar, catalogar. Quiero decirles que es profesor de paleografía y diplomática, ha sido profesor de paleografía y diplomática durante muchos años en la Universidad Autónoma de Madrid. Va a disertar sobre un tema que él dice que es un poco rollo. Yo creo que no. Es un tema, yo creo, bien interesante porque todo lo que atañe a la catedral y al archivo de la catedral nos interesa muchísimo. El siglo XIX, él ha titulado Un siglo para no olvidar, vamos a ver por qué, en la historia del archivo de la Catedral de Cuenca. Voy a saludar a todos los amigos que nos están siguiendo, cada vez nos siguen más en directo, en la retransmisión en directo que hacemos por Facebook de la Catedral. También muchos amigos de la Catedral, desde Madrid, desde Valencia, desde Barcelona, desde sus casas, vienen a estas visitas de los lunes culturales y nos ven desde lejos. Así que a todos ellos también muchísimas gracias por seguirnos. Don Antonio, te escuchamos atentísimamente. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Miguel Ángel por estas palabras, que bueno, siempre le halagan a uno. Decía un amigo mío, que hablen de uno aunque sea bien, o sea que sea bien. Bien, vamos a hablar sobre el siglo XIX, un siglo que yo he titulado Para no olvidar en la historia del archivo de la Catedral de Cuenca. Les he puesto una foto, quería buscar una fotografía de cuando yo me hice cargo del archivo, pero reconozco que es que ahora me arrepiento de muchas cosas, si no se crean ustedes, y ahora me arrepiento de no haber hecho fotografías como yo me encontré el archivo, no por nada, por vanidad, sino porque ahora les podría haber mostrado a ustedes cómo estaba el archivo, que quizá no se llevaría mucho de lo que vamos a hablar del siglo XIX. Bien, les he puesto esta fotografía porque yo a estos legajos es como está en la actualidad, el archivo, una zona. Yo les llamo a esta zona sepulcros blanqueados, porque sabemos más o menos lo que hay, tiene sus etiquetas, pero todavía le falta mucho por hacer. Toda esta zona de mesa capitular es muy complicada, la hacienda del Cabildo, pero bueno, esta foto simplemente es para ilustrar. Bien, me gustaría hacer una pequeña introducción. Todos ustedes saben que el siglo XIX es un siglo muy conflictivo, en todos los aspectos. Yo no soy historiador, yo en todo caso soy medievalista, pero la historia contemporánea, modernas, contemporáneas, bueno, sabemos lo que sabemos todo el mundo. El siglo XIX es un siglo muy convulso, todos ustedes lo saben, desde el punto de vista político y desde todos los aspectos sociales, económicos, religiosos. Pero me gusta también destacar en este pobre siglo, o desgraciado siglo, no sé cómo decirlo, que tuvo unas repercusiones muy interesantes en el mundo de la archivística, porque es en el momento, en el siglo XIX, cuando va a tener lugar la creación del Archivo Histórico Nacional, del Cuerpo Nacional de Archiveros, de los primeros archiveros por oposición, digamos, técnicos, en el Cabildo y en otras instituciones municipales, o sea que es un siglo muy convulso, pero precisamente por eso va a tener que dar solución a una serie de problemas en el aspecto documental, archivístico. En otros aspectos yo no me voy a meter. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción del siglo XVIII, porque fue un siglo muy importante para el archivo de nuestra catedral.
el siglo XVIII el Cabildo se preocupó muchísimo, mucho, de manera especial por sus documentos, y lo que también nos gusta decir, que abrió sus puertas de par en par a los aires ilustrados, que penetraron con mucha fuerza entre los muros de nuestro archivo. A mí me gusta decir que levantando el polvo del olvido del siglo XVII, porque el siglo XVII sí que es de verdad que es un siglo, yo digo el siglo XIX desgraciado, el XVII es un siglo terrible desde el punto de vista económico, político, y también se deja ver también en nuestra documentación. Bien, el siglo XVIII, para poner orden en el archivo, porque el siglo XVII lo había dejado prácticamente abandonado, el Cabildo, que desde siempre se ha preocupado muchísimo por su documentación, pues hizo venir para ordenar sus papeles, siempre hablan de sus papeles, a los mejores técnicos que había en aquel momento. No eran archiveros, digamos, por oposición ni por formación, pero eran por formación individual, lo que se llama en la historia de la archivística archiveros ambulantes, técnicos que iban de acá para allá, donde se les llamaba, para poner orden en sus archivos. Y de eso nosotros en Cuenca tenemos quizá los dos grandes archiveros ambulantes que en aquel momento había en la península. Un dominico, Fray Vicente Velázquez, que puso orden en los archivos de su congregación, de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de Valladolid, en fin, era un gran técnico, y vino a Cuenca para inventariar la documentación, sobre todo medieval y del siglo XVI. Y luego también vino otro sujeto importantísimo en la historia de la archivística, que es Domingo de Ibarreta. Domingo de Ibarreta es un benedictino, un monje benedictino, había sido abad de Silos, y una vez que terminó la abadía, pues junto con otra serie de interesantes profesores, monjes, intentaron hacer un corpus de diplomática, un corpus, digamos, a ver, recopilar toda la documentación medieval, un corpus. Y Domingo de Ibarreta era el encargado de ese corpus. Vino a Cuenca también y se le encargó copiar un libro, los documentos más antiguos, en un libro, lo que llaman libros de cerros, pero tuvo problemas, entonces se marchó, yo digo, se marchó a la francesa, dijo, ya volveré en primavera, y no volvió nunca más. La razón es muy sencilla, creo yo, y es porque había pedido del Cabildo que le dejasen llevarse algunos documentos para estudiarlos en Madrid, en su convento de Montserrat, y el Cabildo no quiso. Y entonces pues él se enfadó muchísimo, pues ya vendré, y no volvió nunca más. Bien, a final del siglo XVIII llegó a Cuenca para formar parte del Cabildo Juan Bautista López Ráez Corbalán, conocidos. López Ráez Corbalán era de Osma y vino a Cuenca como canónigo. Entonces se le encargó inmediatamente que elaborase un programa, un plan de archivística. Y ciertamente que lo elaboró. Un plan que se llama Plan para el arreglo del archivo de la Catedral de Cuenca. Bien, es el primer programa archivístico que tenemos en nuestra catedral. Yo lo publiqué hace algunos años, es muy interesante, y la ligerísima organización que tiene el archivo, con la que yo me encontré cuando llegué al archivo, está basada precisamente en este programa del padre de este fraile, era un sacerdote, Juan Bautista López Ráez Corbalán. Hizo también la historia de Osma, una historia muy interesante de Osma. Bien, es verdad que al final ya del siglo XVIII, el pleno proceso de elaboración de este programa de López Ráez Corbalán, pues se vino un poco abajo todo ese mundo ya en el siglo XIX. No podemos olvidar la entrada de los franceses, en fin, todo ese movimiento, ciertamente, que hizo que aquellos buenos propósitos de nuestros canónigos para poner en orden sus papeles, pues, en fin, no se pudieran llevar a cabo. Sin embargo, también es verdad que el siglo XIX es lo que se llama el siglo de la historia, el historicismo, y en fin, va a tener también muchísima importancia la valoración de los archivos por parte de los investigadores, de los eruditos del momento.
Bien, para no entretenernos mucho más, los comienzos de esta centuria, de la que yo les voy a hablar a ustedes, no son muy diferentes a los que, como terminaba el siglo XVIII. Hubo una serie de conflictos porque precisamente en la sesión del 5 de noviembre del año 13, 1813, el canónigo doctoral, a veces los que estamos un poco más metidos ya ven como muchas cosas que nos suenan, entonces parece que no hay nada nuevo bajo el sol. El canónigo doctoral comunica en el cabildo a sus colegas que han robado papeles del archivo, y de la secretaría capitular. Y entonces piensan que es un gravísimo perjuicio, ciertamente. Y a la vez pide hacer todo lo posible para su devolución, solicita que se tomasen las medidas oportunas para que en lo sucesivo no se pudieran realizar tales robos, tales acciones. Pero parece que no se trata tanto de un robo, vamos a decir, un robo en el pleno sentido del término, sino que el secretario del cabildo, no el canónigo secretario, porque ahora son secretarios canónigos, pero en aquel momento había un secretario civil, un secretario seglar. Parece que el secretario del cabildo tenía los documentos en su casa, cosa muy normal, no era nada extraño, porque en el ayuntamiento pasaba lo mismo. Tenía sus documentos en sus casas y por más que se los pedía el cabildo para que introducirlos entre su documentación, pues el señor secretario no hacía ningún caso y nunca lo entregaba. De tal forma que dice, bueno, pues vamos a tomar el acuerdo de que a partir de este momento no se saque nunca más ningún papel de nuestro archivo. Y una sesión capitular, pues eso, arreglar el archivo de papeles, poniendo las llaves que faltan, custodiando los custodios los archivistas, no el archivero, sino los archivistas, dos canónigos que tienen las llaves del archivo, que no son técnicos, y que el señor presidente manifieste al señor obispo pues que excomulgue, que mande excomulgar, para todos aquellos que roben, que saquen papeles del archivo. Bien, todo esto está también en consonancia con una política agrupacionista del siglo que empieza en nuestro archivo, en el siglo XVI, y que va a terminar en el siglo XIX. Una política agrupacionista. ¿A qué me refiero con esto? Pues porque cada oficina capitular, la mesa capitular, capellanías, fundaciones, la fábrica, cada oficina tenía su propia documentación y la tenía en sus propios lugares donde trabajaba cada uno de estos personajes, de estas personas. Y lo que se está haciendo desde el siglo XVI, ya con la gran edificación y creación del Archivo del Estado en Simancas, una política muy interesante de los Reyes Católicos y el Cardenal Cisneros, pues por mimetismo todas estas instituciones menores, ayuntamientos, cabildos, monasterios, en fin, todo eso empiezan también a llevar una política agrupacionista. En fin, empiezan a ver la documentación como muy importante para sus instituciones. Es lo que se llama en el mundo de la archivística los archivos del Estado. O sea, que el que está bien comunicado, el que sabe, el que está bien informado, es capaz de tomar buenas decisiones. Ya Felipe II decían que era un gran archivista. ¿Por qué? Pues porque quería controlar toda la documentación y todos los temas que surgían en su estado, porque así lo controlaba. El que controla la documentación sabe lo que pasa y puede tomar sabias decisiones. Y eso es lo que empieza a suceder en el siglo XVI. Pero eso es muy poco a poco, porque hasta el siglo XIX, la última incorporación de nuestros archivos, que sepamos, documentación al archivo de la catedral, es el año 1819. Que se manda, que en este caso, que toda la documentación de las memorias, pues se lleve al archivo. En fin, hay que decir también que donde está el archivo ahora se construye a finales del siglo XVII y allí se van agrupando poco a poco toda la documentación que antes estaba dispersa en otros. Aquí debajo había un archivo, en fin, en distintos lugares. Bien,
durante todo ese momento, durante los 30 primeros años del siglo XIX, hay toda una serie de dificultades muy raras, de verdad, en el archivo. Tampoco vamos a entretenernos demasiado. Que si roban, que si sacan documentos. El Cabildo llega a decir en un momento determinado que prohíba la entrada a personas que no vayan, que no necesiten la documentación, dice el deán, porque oyen hablar de cosas que no les interesan y luego lo dicen por la ciudad, y entonces toda la ciudad se entera de cosas, de lo que pasa en el Cabildo. Y por lo tanto, pues vamos a impedir que la gente entre si no lo necesita. Bueno, pues eso, que ahora a veces también decimos nosotros. Todo el mundo sabe, ¿eh? Bueno, pues entonces eso, que no entre la gente al Cabildo, al archivo, perdón, porque allí estaban los oficinistas, el secretario, sus escribientes, los canónigos iban de acá para allá, hablaban, y la gente no sabía lo que pasaba, pues que no saquen, que no pasen nada, que cierren con sus llaves y no pasen absolutamente nada. Bueno, parece ser que en el año 1830 este conflicto porque le echan la culpa al secretario. El Cabildo dice es el secretario el que tiene la documentación y por lo tanto nos está robando nuestra propia documentación. Se devuelve la documentación, pero lo devuelve un fraile franciscano. Un fraile franciscano un día se presenta en el Cabildo con cajas de documentos y dice, esto me han entregado. Todo hace suponer que se las han entregado en secreto de confesión y por lo tanto no puede decir quién lo había robado. Bueno, el Cabildo dice, bueno, pues ya tenemos nuestra documentación, venga, vamos atrás. Pero, ¿qué sucede? Había echado al secretario y no le pagaba, claro, no le pagaba su jubilación. El secretario, que supongo que es el que entregó la documentación, se entera de que la documentación ha sido devuelta y enseguida vuelve al Cabildo y pide que se le pague su jubilación, además con los retrasos y todo eso, porque la documentación ya ha sido devuelta. Bueno, el Cabildo no quiere demasiados problemas y dice, venga, pues vamos a pagarle a este buen hombre su jubilación entera. Le pagan la jubilación entera y encima con retrasos, con los atrasos, porque, en fin, habían recuperado la documentación. Bien. Pues ya estamos en una situación, digamos, ligeramente favorable para empezar la organización del archivo. Porque el Cabildo dice, bueno, ya que tenemos toda nuestra documentación, vamos a intentar que los escribanos, los escribientes y el canónigo, con este programa del Operae, se ponga en funcionamiento la organización de nuestro archivo. Pero parece que, bueno, parece que le había mirado un bizco al archivo, porque resulta que cuando empiezan a trabajar, empiezan las grandes desamortizaciones. Claro. Que no es único, bueno, que ya habían empezado antes. Ustedes saben que los hermanos Bonaparte, Napoleón José y los hermanos Bonaparte, pues habían hecho lo que buenamente habían podido y mucho más de lo que habían podido. Te habían incautado de muchísimas cosas, no tanto de documentación, aunque también, sobre todo códices, pergaminos importantes, había ya todo un movimiento importantísimo, o no dan nada nuevo, cuando ciertamente van a tener lugar las grandes desamortizaciones del siglo XIX. Bien, también tenemos que decir una cosa. Quizá yo había dicho que el archivo está demasiado poco ordenado, pero tenemos que tener en cuenta, los que sabemos de Cuenca, Martí Rizo cita muchísimos documentos y los cita con su signatura, lo que quiere decir que una organización ya tiene en el siglo XVII el archivo, de alguna manera. Mateo López en el XVIII vuelve, cita documentos y los cita. Ciertamente con una asignatura que ustedes vamos a buscar esa asignatura en nuestro archivo y somos incapaces de dar con ella, de dar con los documentos que citan, pero los citan y con su asignatura. Por lo tanto, quiero decir que ahí está. Bien, la venta de nuestros bienes de la Real Orden es de junio del año 1834.
se inicia toda una serie de medidas persecutorias, una incautación de bienes del clero regular, y yo lo que me parece más es que hubo unas consecuencias devastadoras del patrimonio, no solamente del patrimonio mobiliario, sino para lo que a nosotros ahora nos interesa, del patrimonio bibliográfico y documental. Ciertamente marca un hito entre el antes y el después de los fondos en nuestros archivos. Se han perdido infinidad no solamente en el nuestro, que yo pienso que también, infinidad de códices. En Francia salieron, porque a veces sobre todo los benedictinos fueron expulsados hacia Francia, se llevaron con ellos muchas cosas, después no volvieron, en fin. El Real Decreto de Incautación de Documentos es del año 1841. En la sesión del 4 de agosto, como ven ustedes aquí, el señor presidente del Cabildo puso en la mesa del secretario copia del acta sobre la incautación de documentos pertenecientes a las propiedades de la mesa, de fábrica y de memorias. En realidad, estas tres secciones del archivo de la catedral son las secciones hacendísticas. Evidentemente, el Estado se incauta de los bienes de las tierras, de los bienes urbanos de las tierras, y a su vez tiene que incautarse también de los títulos de propiedad. Entonces, eso es lo que sucede. Por eso, en este caso, la incautación de documentos no es tanto directa, sino indirecta. Viene, pero claro, tengo que demostrar, porque si no, para venderlos después, porque eso es lo que hicieron, que los vendieron después. Por lo tanto, tengo que dar el título de propiedad. Bien, muchísimos de estos documentos hoy día han encontrado un acomodo, digamos que no me voy a meter con ello, porque ya no soy tan reivindicativo hoy como el otro día. No me voy a meter. Están en el archivo histórico provincial. Han encontrado allí su acomodo, una sección totalmente facticia, está catalogada, inventariada, bueno, pues está allí. Tampoco vamos a meternos en demasiados problemas. Bien, ¿qué sucedió con estas cosas? Pues en realidad las consecuencias de nuestro archivo y de nuestro cabildo fueron muchísimas. Por ejemplo, la dignidad del culto. Evidentemente, si no hay ingresos, porque eso es lo que hizo, truncó la entrada de ingresos normales a través de las propiedades, de las rentas que tenía el cabildo, no hay ingresos y en las actas capitulares se quejan muchísimo de que el culto, los canónigos, hasta que se organice otra forma de vida, no tienen forma de mantenerse, de mantener la catedral, de mantener el culto. Otra cosa que a mí me parece importante para lo que estamos viendo ahora es que hay una gran ruptura de la organización del fondo documental. El fondo documental está ordenado de acuerdo con un organigrama, pero en estos momentos se rompe totalmente porque entran personas totalmente ajenas, digamos, al cabildo y al archivo y hacen un verdadero expurgo de documentos. Les hacen un legajo, buscan los documentos, los dejan a montones, y así es como yo me encontré en buena parte de los documentos, a montones, legajos desgajados, extraídos documentos. Por tanto se rompe lo que había sido un principio archivístico, un principio normal de la ciencia archivística, que viene desde el siglo XII, aquí en nuestro archivo, y se rompe. Y eso después, volver de nuevo a reconstruir la organización del archivo, la organización documental, pues es todo una epopeya. Y en eso estamos, desde luego. Bueno, y luego se paraliza también la producción documental. No hay bienes que gestionar, no generan documentos, y en fin, todo de alguna forma se paraliza. Si ustedes, que estamos ahora inventariando, la inmensísima mayoría de nuestras secciones de nuestro archivo se paralizan precisamente, se cortan visiblemente hacia los años 1841-42. La documentación empieza
no existe la documentación de fábrica, casi, no existe la documentación de mesa capitular, no existe la documentación de memorias y fundaciones y capellanías, la secretaría languidece terriblemente. En definitiva, el archivo entra en una fase bastante caótica. Bien, digamos que esto es para no meternos en demasiados problemas. Esto es lo que sucede con nuestro archivo con la desamortización llamada la desamortización de Mendizábal. Pero que no es solamente Mendizábal, hay toda una serie de personas totalmente metidas con ellos. Bien, en el año 44 llegan al poder los moderados, lo que podríamos llamar los moderados. Y ciertamente que produjo una radical revisión del sistema político, como todos ustedes saben, y cuya consecuencia fue la definición de un nuevo régimen que se prolongó durante lo que llamamos la década moderada. La década moderada puso fin a las ventas de las propiedades del clero secular, se inició muy tímidamente la devolución de aquellas propiedades que no habían sido vendidas, las que habían sido vendidas, sus propietarios las habían adquirido justamente, legalmente, y por lo tanto no las iban a devolver. Bueno, ya saben ustedes también que las grandes propiedades de la iglesia, de los monasterios, no fueron a parar a las manos de los que las compraron directamente. Esos eran hombres de paja. Un pobre pastor que estaba en un pueblo o no podía subastar una gran propiedad. Eran hombres de paja que eran pagados por los grandes terratenientes. Luego, de unas manos que llamaban en ese momento las manos muertas de la iglesia, pues pasaron a otras manos no muertas, sino muy vivas. En fin, los grandes latifundios, evidentemente, en buena medida, tampoco, pero en buena medida, se van a crear precisamente de esto. Por lo tanto, ese principio que querían de quitar las propiedades a la rica iglesia para dársela y que se enriquecieran algunos pobres, pues en realidad no fue así, porque los que compraron las propiedades fueron los más ricos, porque eran los que tenían el dinero. Luego el Estado sí sacó dinero, que es otra de las cosas que buscaba el Estado, claro, sacar dinero para, en fin, pero no la otra solución de los pobres, de que todos pudieran tener unas tierras, bueno. Eso está perfectamente estudiado, yo no me invento nada. Está perfectamente estudiado cómo se enriquecen los grandes terratenientes a costa de estas propiedades. Bueno, a lo que a nosotros nos interesa. Durante esta década moderada, como les digo, se puso fin a las ventas, se devolvieron las que pudieron, y ciertamente que volvieron unos años de estabilidad dentro de nuestro mundo de la archivística. El gobierno intentó poner en práctica un plan de organización a nivel nacional, muy interesante, que luego, como casi nada, surte después continuidad, pero el Estado, en este momento, lo que quiso fue un plan nacional de archivos, que hoy día no lo tenemos, un plan nacional de archivos civiles, pero con el buen acierto de que quiso involucrar a las instituciones eclesiásticas, a los cabildos, a los monasterios, porque evidentemente se dio cuenta, sabían que los grandes fondos documentales estaban en los monasterios y en las catedrales, y por lo tanto no los podían dejar al margen. De tal forma que se crea una serie por ejemplo, la Junta Superior Directiva de Archivos, una Junta Subalterna de Archivos, en la que colabora el Cabildo. Se pide que a todos los cabildos, que de los cabildos manden o dispongan dos canónigos que formen parte de estas comisiones, para, digamos, hacer ese plan estructural de archivo. Como les digo, sumamente interesante, también está estudiadísimo todas estas cosas. Pero bueno, es muy interesante esta ley general de archivos.
Pero ¿qué pasa? Como digo siempre, parece que nos mira un tuerto. En el año 87 se crea la Junta, en el año 48 se suprime la Junta Superior Directiva de Archivos y se crea una Dirección General de Archivos de España y de ultramar, en el Gran Archivo de Indias, que está por ahí también. Bueno, pero en el año 51 se suprime la Junta Subalterna de Archivos. En realidad, todo esto que es una gran idea y un gran programa de organización de archivos, pues acaba también por no surtir los efectos que se creían y que se pensaban en un primer momento. Bien, de nuevo, cuando estamos un poco remontando y organizando nuestros archivos a nivel estatal, porque lo que sucede en Cuenca sucede en casi todos los lugares, pues resulta que tiene lugar de nuevo un cambio importantísimo en la política, lo que se conoce con el sexenio revolucionario o democrático. Todos ustedes también han oído hablar de esto. Tiene su comienzo en el año 1868 y va a tener un aspecto desamortizador, menos conocido que el que ya conocemos de los años 30, pero para la documentación y para el tesoro muchísimo más complicado. ¿Por qué? Pues porque en este caso directamente no va a la desamortización a las propiedades urbanas, a las tierras, sino que va directamente al patrimonio cultural y bibliográfico. Eso es lo que quieren desamortizar. Supongo que les sonará también a ustedes después lo que voy a decir, pero bueno, se quieren incautar de las obras de arte, archivos, bibliotecas, para ello ese momento, y un ministro, que es Manuel Ruiz Zorrilla, que él considera la incautación como una necesidad ineludible para culturizar la nación, porque acusa a las instituciones, está escrito también, acusa a las instituciones eclesiásticas de que tienen grandes tesoros artísticos, bibliográficos, grandes bibliotecas, pero los tienen ocultos, lo tienen escondidos para disfrutes de unos pocos. Y dice, y siempre que su ignorancia, la ignorancia que él acusa al clero, dice que es un clero muy ignorante, siempre que la ignorancia del clero, pues no los tenga arrumbados en los sótanos, en las cámaras y tal y cual. En fin, hay que ser autocrítico. Yo no digo que en algunos lugares no existiera esto. En nuestro cabildo, desde luego, no. Porque sabemos que desde el siglo XII, están constantemente, y los grandes monasterios tampoco. Que no estuvieran directamente al servicio, al público, bueno, puede ser, pero tampoco estaban las grandes bibliotecas. En este momento es cuando están creando la Biblioteca Nacional, un poco antes, los archivos, pero quiero decir que es lo normal en este mundo. Pero nosotros, ya lo he dicho alguna otra vez, en el siglo XV la Biblioteca del Cabildo es pública. Puede venir a estudiar la gente que quiera, a leer los libros. Y el archivo, iba a decir también, el archivo, sabemos que hay personas, profesores de Sevilla, de Madrid, de tal, que piden venir a estudiar, a ver documentos, y el Cabildo siempre dice acompañado por un canónigo, les abre las puertas de sus archivos, o sea que no los tenían totalmente cerrados. Es verdad que investigaba menos gente, pero es que hoy también, ustedes van hoy a los archivos, investiga muy poca gente. Escribir escriben, pero investigar poco. Bueno, entonces, dice, todo esto que yo le estoy diciendo a ustedes, todo ello está adobado con la propaganda de que la quiere poner la documentación, las bibliotecas, el arte, al servicio del pueblo, ante quienes ponían los elevados objetivos de un renacimiento cultural de la nación. Bien. Las consecuencias de esta ley, voy a ir un poco a salto de mata para no, las consecuencias de esta ley ciertamente que fueron bastante nocivas, y además hubo reacciones furibundas en muchos lugares de España frente a esta decisión gubernativa. Por ejemplo, en Burgos,
cuando iba el gobernador civil a incautarse del archivo de la Catedral de Burgos con sus guardias, se levantó la ciudad en armas y mató al gobernador. Y hizo huir a los guardias, a la policía, a los guardias que acompañaban al señor gobernador. No, y eran los republicanos. O sea, pues los republicanos de Burgos se pusieron a defender su patrimonio y bueno, no solamente en Burgos. Por ejemplo, en Astorga también, en Astorga, don Pelayo González Conde, que luego pasó a ser obispo de Cuenca, que era el deán entonces de aquella catedral, también tuvo que ponerse en jarras y en el claustro y decir allí, bueno, que paz, que ellos no podían, porque querían también linchar al gobernador, que quería llevarse un sepulcro de un marqués. Bien, quiero decir que no en todos los sitios estas medidas fueron bien aceptadas. Bien, sí que tuvo consecuencias a la documentación. Junto a las pérdidas que sufrieron de buena parte de su patrimonio bibliográfico y documental, por ejemplo, Toledo, el archivo de Toledo, la biblioteca de Toledo, sufrió inmensamente. Parece ser, está estudiado también, parece ser que tomaron la Catedral de Toledo como ejemplarizante. La más grande catedral, pues si hacemos a esta que es la grande, poneros las barbas a remojar porque haremos lo mismo con vosotros. Toledo, gran parte de la biblioteca, muchos libros de códices que hoy día están en la Biblioteca Nacional son de la Catedral de Toledo. Y el Archivo Histórico Nacional, bueno, ustedes saben que el Archivo Histórico Nacional surge precisamente de la documentación incautada a las instituciones eclesiásticas, ¿eh? Menos mal que lo guardaron en ese archivo. Bueno, en Ávila pasó lo mismo. En Ávila, la Biblioteca de Ávila pasó directamente a la Biblioteca Nacional. En este momento está en la Biblioteca Nacional y había una gran cantidad de libros inmensos que no sabían muy bien de dónde procedían y entonces fueron catalogados no hace demasiado, hace apenas 6 o 7 años. Y bueno, pues hay un libro precioso que se titula algo así como En Plúteos extraños. Bueno, pues entonces la Catedral de Ávila también. Bueno, bien, entonces, como le digo, perdieron muchísimo del patrimonio bibliográfico y documental. La clausura a la que se vieron obligados por esta decisión gubernativa les hizo caer en una situación de abandono muchísimo más grande que la del año 36. Tan profunda fue la decadencia en este momento que los fondos de muchísimos archivos catedralicios, el nuestro en este caso también, pues han tardado muchísimo y todavía estamos en la reconstrucción de todos estos efectos bastante devastadores, ¿eh? Abandono, pérdida de patrimonio bibliográfico, abandono y desorganización de los documentos, excepto la mayoría de los archivos estuvieron sellados, no se podía entrar en los archivos, había un sello, estuvieron sellados y, bueno, sellados volvieron de nuevo a ser devueltos a sus legítimos dueños, es decir, las llaves. Y ese principio tan interesante que el gobierno, vamos a llamar populista, quería hacer con estas desamortizaciones, en realidad fue todo lo contrario de lo que se pensaba hacer. Bien, sabemos perfectamente cómo se llevó a cabo la desamortización o la incautación de los bienes de la catedral, porque hay una acta, que luego la tengo transcrita, luego si quieren la leemos, un acta del 26 de enero, se dice perfectamente lo que sucede. En el acta llega el cabildo y tal. Llega el gobernador con su secretario, con los guardias, se meten en el archivo, cogen las llaves del archivo, suben arriba al archivo, que ya estaba en el lugar donde está, y lo más interesante es que dice, el señor gobernador recogió las llaves y se llevó con él unos cuadernos cubiertos de pergamino, muy antiguos, de índices o inventarios de papeles del archivo. Por lo tanto, no estaba tan desorganizado nuestro archivo, porque el señor gobernador se llevó unos inventarios de papeles
unos inventarios muy antiguos. No los he localizado, no sé dónde estarán. Llevo detrás de ellos mucho tiempo, buscando por aquí y para allá, y no se los llevó el gobernador, lo mismo se los llevó a su casa. El caso es que no he vuelto a dar con ellos. Y yo digo que sería de gran interés poder localizar estos índices o inventarios, porque nos daría, en fin, nos daría pie para intentar ver cómo estaban organizados aquellos fondos documentales. Bien, el expediente de incautación se conserva en el Archivo General de la Administración, en el AGA, que está en Alcalá de Henares. Y allí se encuentra otra cosa que nos parece muy interesante. Se encuentra el informe que el día 2 de febrero se remitió desde Cuenca al Ministerio, realizado por un jefe de la sección de fomento de la provincia, don Antonio Morales Ramírez, y dice él que ha estudiado concienzudamente y con mucho detenimiento en lo que le ha sido posible entender este índice o inventario de los papeles y documentos de la catedral que le fueron entregados al señor gobernador y al que suscribe. Y dice que los ha estudiado para ver qué documentos son más interesantes para llevarlos para que formen parte del gran fondo documental del Estado. A mí me parece que este buen señor, desde luego, da algunas pinceladas de que sabe algo de lo que dice, pero no tiene demasiada idea, porque dice los mayores papeles documentos que yo veo para ser llevados al Estado es la victoria obtenida por nuestras armas en Lepanto. Yo no sé, eso sería muy interesante. Dice, hay un documento en el que se habla de la prisión del rey don Pedro. Eso desde luego no lo he encontrado. Dice, y algunos otros. Pero es curioso, es curioso lo que le llama la atención. Estas 4 o 5 cosas. Pero es interesante lo que dice después. No se le oculta el ingente trabajo, dice él, que supondría el examen exhaustivo de toda esta impresionante masa documental. Dice, hay inmensa cantidad de documentos. Y ese poner en orden esa documentación y saber lo que hay es ingente. Es un trabajo que no lo puedo realizar yo. Dice, además tiene que ser realizado por personal especializado, que sepa muy bien lo que hay, qué documentos, que sepa leerlos, que sepa analizarlos y que sepa muy bien qué documentos hay para ver si son interesantes. Dice, y en Cuenca no hay personal, ni en Cuenca ni en otros muchos lugares. Tengamos en cuenta que es en estos momentos cuando se va a crear el cuerpo de archiveros del Estado, precisamente porque se dan cuenta de todos estos problemas, de que no tienen personal especializado. Pues dice, no hay personal especializado. Dice, si esa documentación se saca del archivo de la catedral, dice, lo que yo recomiendo es que se lleve al segundo piso del instituto. El instituto de enseñanza, ya saben ustedes que en primer lugar estuvo situado, creo que en el convento de la Merced, aquí en el convento de la Merced, durante unos pocos años. Y luego pasó a Palafox, donde yo creo que ahí estuvo, quizá alguno de ustedes lo sepa mejor, pero quizá hasta los años 50, me parece, del siglo pasado. Porque mi hermana en los primeros años de instituto los estudió ahí, el Palafox, se fue el instituto. Bien, entonces, eso es lo que él propone. Ciertamente que, digo yo, no sabemos si se llegó a realizar la recomendación del comisionado, ni tampoco la propuesta de que en este archivo, dice, que es un archivo importantísimo, el del archivo de la Catedral de Cuenca, habrá que seleccionar la documentación para ver qué pasa al histórico nacional. Dice, pero claro, cuando el histórico nacional tenga un lugar adecuado, porque ahora es incapaz de recoger toda la documentación que se está incautando en los distintos lugares. El Archivo Histórico Nacional, en primer lugar, estuvo en la Real Academia de la Historia, en la calle del León, de la calle León de Madrid, después pasó a la Biblioteca Nacional, que era una especie de museo, en fin, de todo revuelto un poco, hasta que se crea el gran archivo de la calle Serrano. Pero en fin, digamos que están en esos todos momentos, y yo creo que esa gran
ingente masa documental que se están encontrando, no sabían que había tanta. Yo creo que los buenos hombres revolucionarios del sexenio revolucionario se asustaron inmensamente cuando les empezó a llegar de un sitio y de otro la ingente masa de documentación que había, y por lo tanto dijeron, bueno, pues que se quede todo según está, y así fue. El archivo de la Catedral de Cuenca, si salió algo, si incautaron algo, yo, por lo que estoy viendo después de organizar las cosas, creo que sí, creo que incautaron, que se llevaron códices, porque algunas veces se habla de algunos códices, de algunos documentos, y no están. Pues, ¿dónde están esos documentos? En fin, constantemente se está pidiendo desde Madrid que mande el señor gobernador, mande esos inventarios al Estado para ver qué pueden hacer, pero en realidad nunca los mandaron, en realidad nunca los mandaron. Yo no sé si el señor gobernador también tenía sus propios criterios, el caso es que aquí nunca llegaron, o por lo menos no tengo noticia de que llegasen a Madrid estos inventarios del archivo, ni del archivo de Cuenca ni de otros muchos archivos, porque después sí que aparece que se devuelvan las llaves a los archivos, y al parecer por otros catálogos que se están publicando ahora de catedrales, igual que estamos publicando las cosas de Cuenca, pues se están publicando otros, y todos estamos más o menos en la misma situación, que, bueno, un desastre, pero que no se han incautado demasiados documentos en gran bloque. Bueno, pues entonces, eso es lo que yo... Bueno, esto es, tampoco quiero... Bueno, vamos a ver, para no alargarnos mucho más. De nuevo la calma, vamos así como a grandes pasos. Bien, de nuevo hay un rumbo político en el año 75, el 23 de enero del año 1875 se promulgó un Real Decreto que anulaba el anterior del año 1869 y ordenaba la devolución de los objetos incautados. Esta orden la da el Ministerio y dice las razones que da para esta contraorden el Ministerio de Fomento es que reconoce que los pretendidos inventarios de las bibliotecas que se pensaban realizar para ponerlas al servicio del pueblo no se había hecho pues, durante el sexenio revolucionario. En fin, y constata además también, dice, la cruda realidad de que la mayoría de los archivos, entre ellos el archivo conquense, habían permanecido sellados y cerrados, ocasionando ahora sí situaciones de las que las leyes del año 69 acusaban a las instituciones eclesiásticas, es decir, abandono y desorganización. ¿Por qué lo sabemos también? Tengan en cuenta que los archivos, ahora no, pero el archivo, sobre todo memorias y fábrica, era un archivo de gestión, gestionaba muchísimas propiedades y bienes, de tal forma que se necesitaban los documentos para deslindes, para pagar impuestos, y solicitaban constantemente, era un archivo vivo, y ciertamente con esa clausura, esa función de servicio público, pues no existe. De tal forma que algunas veces desde las autoridades civiles dicen al cabildo que va fulanito de tal a ver tales deslindes, tales propiedades de fincas, de memorias y tal, y el cabildo muy cuco dice no podemos pasar porque está clausurado. Pero con todo y con eso dice bueno, pues que pase los agentes del Estado, y de nuevo pasan los agentes del Estado y aquello tenía que ser un verdadero desastre. En fin, que todas estas cuestiones pues acaban verdaderamente mal, y sobre todo para nuestra documentación. Bien, con todo, para no alargarnos demasiado, creo de verdad que algo sí que está cambiando y profundamente, sobre todo en la concepción que tiene el Cabildo del valor de sus documentos. No solamente nuestro Cabildo, sino en general, lo que les decía, el siglo XIX es el siglo del historicismo, es decir, para hacer historia hay que ir a la documentación.
hay que ir al documento y extraer lo que dice el documento. No sé si tengo aquí una cita de Pi y Margall, que la copié también, una cita muy interesante de Pi y Margall. Cuando es joven, en uno de sus libros, dice: no se puede hacer historia verídica sin acudir al estudio de los fondos de los documentales. Por lo tanto, recomiendo al Estado que haga todo lo posible porque sus archivos, la documentación, esté perfectamente organizada, porque si no, no podremos hacer historia. No podremos hacer una historia verídica y, por lo tanto, pues es verdad. Pero todo eso está cambiando, porque la primera vez que nosotros encontramos en nuestro cabildo, hasta este momento, quien tiene las llaves del archivo son dos canónigos, pero dos canónigos que cambian anualmente. Como cambia el canónigo obrero, como cambia el canónigo fabriquero, y bueno, el fabriquero y canónigo obrero es el mismo. Como cambian, bueno, los distintos, el que se ocupa de capellanía. Entonces, el archivo, es verdad que yo, analizando quién son los archivistas, que así se les llama, casi siempre son dos canónigos de oficio, que suelen ser el lectoral y el doctoral. Es decir, vamos a decirlo de alguna manera, que es un poco... En fin, son dos canónigos de prestigio, que además tienen... El canónigo lectoral es el que es el de Sagrada Escritura, en fin, por lo tanto es un... Y el canónigo doctoral es el especialista en Derecho, por lo tanto dos canónigos de gran prestigio y de gran formación, porque las oposiciones, ahora les voy a decir cómo es la oposición del primer archivero, archivero técnico, y me río yo de las oposiciones de ahora. Bueno, entonces, algo está cambiando. Entonces, el Cabildo se da cuenta de que no puede tener su documentación, su archivo, en manos de dos personas cambiantes, que como no son técnicos, en realidad la organización técnica del archivo la tiene que dejar siempre en manos de, vamos a decir, seglares, civiles, y por lo tanto también a veces le da, en fin, no está muy de acuerdo con lo que hace. Entonces, en este momento, en el año 1886, dice que se una a la canonjía doctoral, una canonjía de oficio, al doctoral se le anexe el cargo de archivero. Ya no es un oficio que cambia cada 2 años, no, tiene que ir anejo a una capellanía. Es decir, el señor doctoral será a su vez el señor archivero. Dice, como sale a oposición esta canonjía, y la gana un señor que se llama Timoteo Hernández Mulas, que había sido beneficiado de Santo Tomás de Salamanca, viene de Salamanca, y se hace cargo del archivo como doctoral y archivero. Como creo que hacer autocrítica, yo creo que no tuvo demasiado interés en el archivo, porque hasta el año 87, pasa casi un año, cuando dice que le den las llaves, que va a ver el archivo, porque como es el archivero, pues va a ver qué hay en el archivo, un año. En fin, bueno, no tiene mucha prisa. Y dice después, bueno, yo es que solo, como yo digo también, yo es que solo no puedo hacer todo, necesito un ayudante. Entonces le ponen un ayudante. Dice, es necesario atender el arreglo del archivo de esta Santa Iglesia, dice el hombre, y ruego a la corporación que estudie, si es conveniente, que me pongan unos ayudantes que me ayuden a organizar por carpeta la documentación. Sí, le ponen unos ayudantes, pero no unos ayudantes externos, sino que el Cabildo dice, bueno, pues el secretario, no el archivero, no el canónigo secretario, sino el secretario funcionario, y unos escribientes que una vez que han terminado su jornada de trabajo, vayan y ayuden al señor archivero a poner en orden únicamente una sección, la sección de memorias, porque es muy importante, claro, la sección de memorias es una sección en la que tienen obligaciones y derechos el Cabildo, y por lo tanto tiene que saber a qué está comprometido el Cabildo, porque las memorias son unos bienes
que dejan personas concretas, pero que el Cabildo a su vez adquiere unas obligaciones. Dejo esta memoria para que se haga misa, dejo esta memoria para el Colegio de San José, lo que sea. Bueno, eso, en memorias en nombre general. Y claro, tiene que saber lo que hay, pero como esa documentación está totalmente revuelta por las revoluciones anteriores, bueno, que se ponga en orden. Y sí, la pusieron en orden. Al parecer la pusieron en orden y dice que muy bien lo han hecho. Pero fíjense qué cosa tan curiosa. Dice que se les dé una gratificación a estos hombres, además de su paga normal, dice, porque han estropeado muchos trajes. Ve que había más polvo que yo qué sé, y los pobres dicen, han estropeado muchos trajes en el trabajo. Por lo tanto, hombre, que se les pague, por lo menos que se compren trajes. Yo creo que podrían haberse puesto una bata. Bueno, yo nunca me pongo bata, pero a mí me llamó eso mucho la atención, que les paguen para que se pongan. Bueno, vamos a ver. Ya terminamos. El primer archivero por oposición, directamente archivero. Bien, como parece ser que se dan cuenta también, sobre todo, hombre, casi siempre las actas capitulares, el que lleva la voz cantante es el presidente del Cabildo o el deán, pero no siempre la iniciativa procede de él, sino que los canónigos, como bien sabe don Miguel Ángel, pues a veces incitamos al bien o al mal. Y entonces son los... Pero bueno, en esta siempre aparece el presidente. El señor presidente dijo... Bueno, el señor presidente dice que ciertamente el señor doctoral tiene muchísimo trabajo y por lo tanto no puede hacerse cargo directamente del archivo. Entonces, que se nombre un archivero por oposición, un técnico por oposición. Es el primer archivero que aparece por oposición. Es en el año 1881. No, ¿cuándo es? Me parece que es en el 81. Bien, tengan en cuenta que no es que se le ocurra al Cabildo en este momento, sino que tenemos este momento, en estos años, cuando se está todo el mundo archivístico en ebullición. En el año 1858, como les digo, se crea el Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado. En el año 23 es el primero, el Archivo Municipal de Madrid saca a concurso por primera vez la oposición de archivero. No había tampoco archiveros técnicos en él. Y en los años 70, más o menos, cuando nosotros, pues casi todos los ayuntamientos, las catedrales, empiezan a instituir un técnico en sus archivos. Bien, nosotros tenemos el primer archivero por oposición del año, me parece que es en el 91, si les he dicho antes. Pero bueno, entonces dice que haya un archivero por oposición. Se manda un edicto a todas, como sucede ahora no, pero hasta hace 4 días, cuando se quedaba, incluso en mi época, pues Miguel Ángel es que es mucho más joven que yo, en mi época salía concurso y hay un edicto que se manda en todas las catedrales. Ha salido, está vacante la plaza de canónigo doctoral o el que sea archivero de la catedral de no sé qué. Todos aquellos que quieran concurrir a la plaza, pues que se presenten por oposición y se presentan. Claro, los que quieran y se presentan. Entonces, esto es lo que sucede con esto. Pero es interesante porque, como les digo, a los temas que normalmente tienen que defender los opositores a cualquier plaza de canónigo, tienen que predicar unos temas, pero sacaos lo que se llamaba los nombres técnicos, bueno, ponían un evangelio, los evangelios, y con un papel, metían por el papel, metían un cartoncito, daban la vuelta, San Juan, primera de San Juan, capítulo no sé cuánto, no sé qué. Bueno, pues sobre ese tema tenían que estar predicando durante 1 hora. Se lo preparaban, eso sí, durante 1 hora predicando delante de la gente, porque además eran públicas las sesiones. La gente de Cuenca podía venir aquí, se celebraban en la sala capitular las oposiciones para canónigos, venía la gente del Cabildo, un tribunal, el obispo lo presidía, pero casi nunca, al parecer nunca venía, y entonces, pues,
un tema de si era el canónigo doctoral de derecho canónico, claro, pero pasaba lo mismo. Un tema de teología igual, sobre las sentencias de Pedro Lombardo, pumba, metían el cartoncito y salía, pues no sé, hablar del Espíritu Santo. Pues venga, a ver qué dice Pedro Lombardo del Espíritu Santo. Pum, 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 una hora. Y luego además se rebatían, que era lo interesante, los canónigos que estaban aquí o la gente y los opositores, cada opositor se rebatía unos a otros. Pues no estoy de acuerdo, pues estoy de acuerdo, lo que fuese. De tal forma que esta oposición que yo les digo, bueno, además de esos temas normales, que es lo que nos interesa, para el técnico de archivo, dice que se tiene que trasladar, no saben, la palabra transcribir no la dicen, trasladar de escritura antigua a escritura moderna, dos documentos que el tribunal sacará a libre albedrío del archivo de la catedral y lo tendrá que transcribir y comentar. Por lo tanto, ahí está precisamente que en ese momento el archivero tiene que saber, porque si no está perdido, claro, tiene que saber paleografía. Después, en la segunda oposición ya hay más cosas, pero en esta primera, paleografía. Fíjense, duró 10 días el examen, del 20 al 30 de julio. 10 días de examen. Me río yo de los exámenes actuales de oposición a cualquier otra cosa. Bueno, pues 10 días, porque había que defender esos cuatro temas, 4 grandes bloques de temario, y entre ellos el cuarto es profeso para nuestro técnico en archivística, que resultó agraciado, pues este señor, don Pedro Rodríguez López. ¿Quién es don Pedro Rodríguez López? Pues don Pedro Rodríguez López era un personaje que había venido de la mano de don Pelayo González Conde. Era su secretario en Astorga. Cuando viene don Pelayo a Cuenca, se le trae con él. Y le nombra también secretario de Cámara y Gobierno. En realidad, es algo que han hecho hasta los últimos don Inocencio, don José ya no, pero don Inocencio, pues ya lo saben ustedes, también vino con sus clérigos, 2 o 3 clérigos. Yo no sé si está bien o está mal, pero bueno, personas de confianza, que en unos primeros momentos, pues este don Pedro Rodríguez López, precisamente era un hombre de confianza de don Pelayo González Conde. Había sido también profesor de la universidad, era doctor en Derecho, al parecer era un hombre bastante erudito, pero de nuevo tengo que decir que no le importó el archivo en absoluto. Nunca jamás se ocupó del archivo. Y eso que era el archivero. Nunca jamás. Le nombraron canónigo obrero. Le nombraron no rector del seminario, pero sí que, digamos, visitador del seminario, el hombre fuerte del obispo en el seminario, para controlar la economía, los profesores del seminario. De tal forma que, bueno, y luego le nombraron maestre escuela. Es verdad que cuando le nombraron maestre escuela, a final del siglo, pues el hombre, yo creo que tuvo el buen criterio, dejó el archivo porque no puedo ocuparme de tantas cosas. Y entonces, de nuevo, volvió a salir a concurso La Plaza, que ya terminó con ello, porque ya es... Y el segundo archivero fue a Ciclo Domínguez Garrán, que estaba en Cuenca, era beneficiado en la catedral, pero como eso ya es otro siglo, digo, tampoco parece que sintiera demasiado interés por los documentos. Tampoco. O sea que vamos a empezar, en fin, en el próximo curso podemos seguir con las aventuras archivísticas en el siglo XX, si ustedes quieren. Bueno, pues no sé, podría decir más cosas, pero es que ya vamos una hora. Pues ya está, muchísimas gracias. Bueno, pues si ustedes quieren saber algo más, y yo sé, lo digo, si no lo sé, pues no lo digo.